Hola a todos. Bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Hola. Hoy vamos a explorar algo que a veces nos cuesta entender. Ajá. ¿Por qué Jesús, Ajá. siendo rico, Sí. se hizo pobre? Interesante. Para esta conversación vamos a analizar el sermón del pastor Fabián García, Jesús. Siendo rico, se hizo pobre. Qué bien. Prepárense porque este deep dive nos invita a ver la Navidad Ah. y la historia de Jesús desde una perspectiva que quizás no habíamos considerado. Es una pregunta que nos hace pensar, ¿verdad? Exactamente. Parece un contrasentido. Sí. ¿Por qué un ser con toda la riqueza imaginable elegiría la pobreza? ¿Qué mensaje nos está dando con eso? Y el pastor García nos propone 3 razones principales Ah, para comprenderlas mejor. claro. Vamos a analizar cada una de ellas con detenimiento. Me parece bien. La primera razón que da A ver, va a comprendernos. es algo profundo, ¿no? ¿Qué te parece eso? El pastor nos dice que Jesús, con toda su gloria y riqueza, Decidió experimentar la pobreza humana en todas sus formas. es que a veces pensamos en la pobreza solo como la falta de dinero. Cierto. Pero la verdad es que hay muchas otras formas de pobreza que a veces se sienten mucho más fuertes. Hablo de la falta de recursos, Claro. la tristeza, la El- traición, Ajá. la soledad, todo. Imagínate, dejarlo todo para vivir como uno de nosotros. Y Jesús, siendo Dios, Sí. se despojó de todo para vivir como uno de nosotros. Ajá. No lo hizo por capricho, Ah, sino para entender de verdad No. lo que significa ser humano, claro. para poder ser nuestro sustituto perfecto. Pero ¿por qué era necesario que Jesús viviera la pobreza para comprendernos? Buena pregunta. No podía simplemente observarnos desde su posición divina. Ahí está la clave de lo que dice el pastor. Sí. Jesús no se limitó a observar la pobreza desde lejos, Ajá. sino que la vivió en carne propia. Interesante. Eso le permitió sentir una empatía real por nosotros y por las dificultades que enfrentamos. Esto me recuerda a una frase del sermón que me impactó mucho. ¿Cuál? Se hizo bien pobre para que en el rango de cobertura de su comprensión no dejara a nadie fuera. ¡Wow! Es decir, que no importa por lo que estemos pasando. Ajá. Jesús lo entiende porque lo ha vivido en carne propia. Es una frase poderosa. Era la frase poderosa. Lo recuerda que a veces nos sentimos solos, como si nadie entendiera lo que estamos pasando. Claro. Pero Jesús sí nos entiende. En la totalidad de nuestro ser. En la totalidad de nuestro ser. Él caminó en nuestros zapatos. Él caminó en nuestros zapatos. ¿Y tú has sentido alguna vez esa sensación de que nadie te comprende? Piensa en cómo cambia tu perspectiva tener a alguien que te entiende de verdad, que ha pasado por lo mismo que tú. Sí. Y no solo a nivel personal, Exacto. sino a nivel universal. Exacto. Es un cambio total. Esa comprensión profunda es la base de la segunda razón que nos da el pastor. A ver. Para rescatar. Rescatarnos. Esa palabra me intriga. Ajá. ¿De qué nos rescata Jesús? Entonces, el pastor nos habla de la pobreza espiritual, Ajá. que es la consecuencia del pecado. Sí. Es esa separación que nos aleja de Dios y nos deja vacíos, Entiendo. sin propósito real en la vida. Pero ¿cómo se traduce ese rescate en nuestra vida diaria? Ajá. ¿Cómo nos libera Jesús de esa pobreza? El pastor usa la imagen del rescate como el precio que se paga para liberar a un cautivo. Ajá. Piénsalo así. Yeah. Jesús, a través de su pobreza y sacrificio, Ajá. pagó el precio para liberarnos de la esclavitud del pecado, de la muerte Ajá. y de una vida sin significado real. O sea que Jesús no solo nos comprende, Exactamente. sino que también nos ofrece una salida, Ajá. un camino para liberarnos de todo lo que nos ata. Ajá. Eso es lo que quieres decir. Y el sermón menciona áreas específicas de las que Jesús nos rescata: al rechazo, el abandono, a la humillación, Sí. la injusticia. La traición Ajá. y el vacío existencial. Esas son experiencias que todos hemos vivido en algún momento, ¿verdad? Claro. Sin importar nuestra cultura o nuestras circunstancias, todos nos hemos sentido así en algún punto de nuestra vida. Por eso el mensaje de Jesús es tan universal. Sí. No se limita a un grupo selecto, Ajá. sino que se extiende a toda la humanidad. Y me pregunto, ¿cuáles otras áreas resuenan más contigo en este momento? Interesante pregunta. ¿Cómo cambia tu perspectiva sobre tus propias dificultades al pensar en el sacrificio de Jesús como una misión de rescate? Esa es una pregunta importante para reflexionar. Y nos lleva a la tercera razón que nos presenta el pastor. A ver, para compartir. ¿Compartir qué? Ajá. A veces nos cuesta ver, ¿no? Claro. Especialmente cuando sentimos que tenemos poco que ofrecer. Aquí viene una idea crucial.
A ver. Una vez que somos rescatados, Ajá. nos convertimos en canales de la generosidad de Dios. Tiene sentido. Ya no se trata solo de recibir, Y no también de dar. pero a veces pensamos que la generosidad se trata solo de dar cosas materiales. Y no siempre tenemos mucho que dar en ese sentido. El pastor nos recuerda que la verdadera riqueza espiritual no proviene de las posesiones externas. Me gusta esa imagen del manantial, Ajá. sino de lo que hay dentro de nosotros. Es como un manantial que brota desde nuestro interior. ¿Podrías explicarlo un poco más? Yeah. El pastor utiliza una analogía muy poderosa. Ajá. Las riquezas externas son como pozos Ajá. que eventualmente se agotan. Pero la fuente de amor de Dios dentro de nosotros es como un manantial, Es una imagen muy visual. inagotable y siempre fluyendo para bendecir a otros. Y nos recuerda que la generosidad no se trata de vaciarnos a nosotros mismos, Exacto. sino de dejar que el amor de Dios fluya a través de nosotros. Y para reconfirmar esa idea, Ajá. el sermón cita un verso clave, Guau. 2 Corintios 9.8. Ajá. Este verso nos promete que Dios proveerá con abundancia todo lo que necesitemos. Es una promesa increíble. No solo para nosotros, Me hace pensar. sino también para que tengamos de sobra para compartir con otros. Si realmente hemos experimentado ese manancial de amor de Dios en nuestras vidas, ¿cómo ha impactado nuestro deseo de compartir con los demás? Buena pregunta. ¿Ha cambiado nuestra forma de ver la generosidad? Esa es una pregunta que vale la pena explorar, Sí. porque la generosidad es un reflejo natural de la transformación que Dios obra en nosotros. Y todo esto nos lleva a una paradoja que el pastor menciona. Ajá. La paradoja del alfa y omega. ¿Te acuerdas lo que significa alfa y omega? Chalá. El principio y el fin Ujú. representa la totalidad del poder de Dios. Exacto. Entonces, la pregunta que nos plantea el pastor es, A ver. ¿por qué Jesús, Sí. siendo el alfa, Ajá. el glorioso principio, Ajá. eligió convertirse en omega, Ah. el humilde fin? Esa es una pregunta profunda. Sí. Y creo que la respuesta nos da la clave para entender todo lo que hemos estado hablando. Entonces, el pastor nos dice que la razón por la que Jesús se hizo omega el final es para cerrar esa brecha infinita que existe entre Dios y la humanidad, para que su amor sea accesible a todos, para que podamos comprenderlo, experimentarlo y ser transformados por él. Es increíble, ¿no? Que Dios haya estado dispuesto a recorrer esa distancia, a humillarse a sí mismo, a hacerse vulnerable por nosotros. Y esa es la esencia del mensaje del pastor García. La Navidad no es solo un evento histórico, sino un recordatorio del amor radical de Dios, un amor que se expresa en la comprensión, el rescate y la generosidad. Tienes razón. Y creo que la imagen del pesebre cobra un nuevo significado a la luz de todo esto. Ya no es solo un lugar donde nació un bebé, sino un símbolo del amor de Dios dispuesto a abrazar la pobreza para acercarnos a Él. Exacto. El pesebre nos recuerda que Dios se hizo uno de nosotros que experimentó nuestras limitaciones y sufrimientos para que no estuviéramos solos en nuestras luchas. Y hablando de luchas, me gustaría retomar la idea de las áreas específicas de las que Jesús nos rescata. El pastor mencionó el rechazo, el abandono, la humillación, la injusticia, la traición y el vacío existencial. Me gustaría profundizar un poco más en esto. ¿Cómo se manifiesta ese rescate en nuestra vida diaria? Es una buena pregunta. Tomemos como ejemplo el rechazo. Todos hemos experimentado el dolor del rechazo en algún momento de nuestras vidas. Puede ser el rechazo de un amigo, de un ser querido, de un grupo social o incluso el rechazo laboral. Sí, el rechazo duele y a veces nos hace sentir solos, incomprendidos, incluso indignos de amor. Pero aquí es donde entra el rescate de Jesús. Él mismo experimentó el rechazo de una manera radical. Fue traicionado por uno de sus discípulos más cercanos, negado por aquellos a quienes había sanado y finalmente abandonado por la mayoría de sus seguidores en el momento de su mayor necesidad. Entonces Jesús conoce de primera mano el dolor del rechazo. No solo lo observó desde la distancia, sino que lo sintió en su propio corazón. Exactamente. Y al experimentar el rechazo, Jesús nos muestra que no estamos solos en nuestro dolor. Él nos comprende, nos acompaña y nos ofrece su consuelo. Pero no solo eso, el rescate de Jesús va más allá de simplemente consolar. Claro, el rescate de Jesús es una liberación. Al experimentar el rechazo y vencerlo a través de su amor y obediencia al Padre Jesús, nos libera del poder que el rechazo tiene sobre nosotros. ¿Qué quieres decir con eso? Cuando permitimos que el rechazo nos defina, nos encerramos en un círculo vicioso de dolor, resentimiento y miedo, nos volvemos inseguros, desconfiados y nos cuesta abrirnos a los demás. Es verdad, el rechazo puede paralizarnos y hacernos sentir que no merecemos amor o aceptación. Pero el rescate de Jesús nos abre una nueva posibilidad.
Nos muestra que nuestro valor no depende de la aceptación de los demás, sino del amor incondicional de Dios. Y cuando experimentamos ese amor, podemos liberarnos de las cadenas del rechazo y comenzar a vivir una vida plena y libre. Es decir, que el rescate de Jesús no solo nos consuela en nuestro dolor, sino que nos transforma y nos empodera para vivir de una manera diferente. Exactamente. Y esto se aplica no solo al rechazo, sino a todas las áreas de las que el pastor nos habló. Jesús nos rescata del abandono, de la humillación, de la injusticia, de la traición y del vacío existencial, ofreciéndonos su amor, su comprensión y su poder transformador. Y al ser rescatados, podemos convertirnos en canales de esa misma gracia y ese mismo amor para otros. ¿Cierto? Al experimentar el rescate de Jesús, nos convertimos en portadores de su amor y compasión. Podemos ofrecer consuelo a quienes sufren, esperanza a quienes se sienten perdidos y compañía a quienes se sienten solos. Me gusta la idea de que al ser rescatados nos convertimos en instrumentos de rescate para otros. Y eso nos lleva de nuevo a la idea de la generosidad. El pastor nos habló de la importancia de compartir la riqueza espiritual que hemos recibido de Dios. ¿Recuerdas la analogía del manantial? Sí, la imagen del manantial que fluye sin agotarse para bendecir a otros. Esa imagen nos recuerda que la generosidad no se trata de dar lo que nos sobra, sino de permitir que el amor de Dios fluya a través de nosotros. No se trata de vaciarnos, sino de ser llenos de la gracia de Dios para que podamos compartirla con el mundo. Y esa generosidad puede manifestarse de muchas maneras, ¿verdad? Por supuesto. No se limita a lo material, aunque dar de lo que tenemos es importante. La generosidad también se expresa en nuestro tiempo, nuestra atención, nuestras palabras de aliento, nuestro servicio a los demás. Se trata de estar disponibles para amar y servir a nuestro prójimo de la manera que Dios nos llama a hacerlo. Y creo que es importante recordar que la generosidad no es una obligación, sino una respuesta al amor que hemos recibido de Dios. Exactamente. Cuando experimentamos el amor de Dios, nuestro corazón se llena de gratitud y de un deseo natural de compartir ese amor con los demás. La generosidad se convierte en una expresión de alegría, no en una carga. Es como si el amor de Dios nos desbordara y necesitáramos compartirlo con el mundo. Exactamente. Y al compartir ese amor, no solo bendecimos a otros, sino que también nos enriquecemos a nosotros mismos. Y todo esto nos lleva de vuelta a la paradoja del alfa y omega. ¿Cómo se relaciona la generosidad con esta paradoja? La paradoja del alfa y omega nos muestra que la verdadera grandeza no se encuentra en el poder o la riqueza, sino en el servicio y la entrega a los demás. Jesús, siendo el alfa, el principio de todo, elige hacerse omega, el último, el servidor de todos, para mostrarnos el camino hacia la verdadera plenitud. Es un cambio de perspectiva radical, ¿verdad? Vivimos en un mundo que nos dice que tenemos que ser los primeros, los más exitosos, los más poderosos. Pero Jesús nos enseña que la verdadera felicidad se encuentra en servir y amar a los demás. Y esa es la esencia de la generosidad. No se trata de cuánto tenemos, sino de cuánto estamos dispuestos a compartir. No se trata de ser el centro de atención, sino de poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras. Y creo que la Navidad es un momento perfecto para reflexionar sobre esto. El pesebre, símbolo de la humildad de Jesús, nos invita a dejar de lado el egoísmo y el materialismo para enfocarnos en lo que realmente importa, el amor, la compasión y la generosidad. Es verdad. La Navidad no se trata de los regalos o las fiestas, sino de celebrar el nacimiento de Jesús, quien nos enseñó que el camino hacia la verdadera felicidad es el camino del amor y el servicio. Y ese camino no es fácil, ¿verdad? A veces nos cuesta ser generosos, nos cuesta dejar de lado nuestros propios intereses para pensar en los demás. Es cierto, pero el pastor nos recuerda que no estamos solos en este camino. Tenemos la ayuda de Dios, quien nos da la fuerza y la gracia para vivir una vida plena de amor y generosidad. Y al final creo que esa es la gran lección que nos deja ese sermón del pastor García, que la verdadera riqueza no se encuentra en lo que tenemos, sino en quiénes somos en relación con Dios y con los demás. Exactamente. Cuando nos enfocamos en amar y servir a los demás, encontramos la verdadera felicidad y la plenitud que tanto buscamos. Y creo que la historia de Jesús nos da la clave para vivir de esa manera. Él, siendo rico, se hizo pobre, para comprendernos, rescatarnos y usarnos para bendecir a otros. Y al seguir su ejemplo, nosotros también podemos experimentar la verdadera riqueza del amor y la generosidad. Muchas gracias por acompañarnos en esta profunda reflexión. Espero que este Deep Dive les haya ayudado a comprender un poco más el significado de la Navidad y la importancia de vivir una vida llena de amor y generosidad. Hasta la próxima.